Global Talk. Welcome. Bienvenidos a un episodio más de Global Talks. Estamos estrenando tercera temporada y en esta temporada vamos a abordar temas muy importantes de cómo realizar una exportación exitosa para empresas que se están apenas empapando de estos temas. El día de hoy nos acompaña nuestra coordinadora de logística justamente de la COFOCE, Yasmín. Muchas gracias por acompañarnos. Déjame dar una pequeña introducción. Yasmín González es licenciada en Comercio Internacional. Cuenta con un posgrado en Comercio Exterior y es coordinadora de asesoría logística en la COFOCE. Dentro de sus ocupaciones, orienta a las empresas en la manera logística internacional con el objetivo de que las empresas lleven a cabo el correcto envío de exportaciones de sus productos. Yas, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Gallo, muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación y por poder estar aquí con ustedes. No, hombre, Yas, muchas gracias por aceptar la invitación. Si quieres, podemos empezar la plática. Si nos puedes platicar cuáles son los aspectos que debe considerar un empresario para comenzar a exportar y cuáles son las regulaciones y requisitos legales con las que una empresa debe conocer y cumplir para poder hacer de su exportación algo exitoso hacia otros países y cómo puede impactar en el proceso de exportación conocer todos estos asuntos. Claro. El proceso podrá sonar un poquito largo, pero en realidad es algo que la misma lógica y la misma práctica te lo va a ir dando y a veces que los empresarios se enfrentan con muchos detalles en el proceso y esos hay que evitarlos. Uno, aunque podrá sonar muy de escuela, hay que hacer un estudio de mercado. Claro. El hecho de que alguien nos pueda solicitar un producto y no podamos visualizar si ese producto realmente es competitivo en el mercado, nos lo va a dar este estudio. Y eso nos va a dar la pauta para podernos visualizar a nosotros como producto y ver qué tan competitivos somos en el país, en el extranjero a donde queremos llegar, tanto con los productos que tenemos en el mismo rango, en la misma calidad de productos, como los que tenemos dentro del mismo precio. Tenemos que visualizar cuáles son nuestros competidores, cómo están nuestros niveles de precio, y aquí hay un punto súper importante que a veces nosotros damos por sentado, nosotros que estamos trabajando en el área de comercio internacional, pero lo desconocen incluso muchas personas que son las áreas de ventas de nuestras empresas. Claro. Sí. Esto va enfocado principalmente a los Incoterms. Los Incoterms son los precios, son los términos de compraventa a nivel internacional y estos términos nos permiten dar precios adecuados a un producto de acuerdo al lugar en donde nos lo solicita nuestro cliente. Puede ser que nos lo pida un producto puesto en nuestra fábrica, puede ser que nos lo pida puesto en frontera o puede ser que nos lo pida en algún lugar específico. Y esto nos sirve también dentro del estudio de mercado para visualizar cómo está llegando nuestra competencia y cómo, independientemente de que nuestro cliente nos pida el producto con cierto Incoterm, un FOB, un SWOR, un CPT, que son términos comúnmente utilizados. Sí, de comercio exterior. Exactamente, de comercio exterior, y son muy utilizados. Este también nos va a servir para poder visualizar un término donde nosotros digamos, a ver, yo necesito hacer mi estudio de mercado y necesito ver mi producto en un Incoterm DDP, donde yo ya visualice precio del producto, logística, gastos de agentes aduanales, pago de aduanas, pago de impuestos, y sobre ese visualizo cómo está mi competencia, porque eso nos va a dar la pauta para que yo pueda decir, un producto en el momento en el que yo lo vendo, pues probablemente sea la emoción y digamos, ¡ay, qué padre! Ya lo vendí. Y luego después decimos, oye, pues mi cliente ya no me sigue comprando. Y nos quedamos con la intención, con esa preguntita de ¿por qué no? Porque no hicimos un estudio de mercado para ver si con el pago de los impuestos, la logística, nuestra calidad del producto, si era un producto competitivo. Incluso nuestros clientes podrán tener una visión como la que nosotros a veces tenemos en México. Cuando nosotros hacemos la compra de materia prima, la vemos, por ejemplo, en un país asiático, nos la traemos aquí a México. Cuando la vimos en el país asiático, lo vimos muy económico. Sí. Nos lo traemos y entre que nos hablan los agentes aduanales. Exacto. Todo lo que implica. Entonces ya nos quedamos así como de chin, mejor lo hubiera comprado aquí en México. A la vuelta. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que visualizar hacia el exterior. Claro. Eso es uno de los puntos principales. Y de las regulaciones y requisitos que nos puedes platicar. Regulaciones y requisitos. Es algo un poco también amplio, pero de acuerdo a los productos, que a veces hay productos muy nobles y otros no tanto. Primero tenemos que visualizar si el producto puede salir de aquí de México, si hay alguna restricción para que tengamos que hacer algún trámite adicional. Por ejemplo, hablando de un tequila, de algún mezcal. Sí, de denominación de origen. Exacto, denominaciones de origen. Incluso hay que pedir al SAT alguna
algún padrón sectorial, una precisión un poquito más fiscal. Y eso es lo que vemos aquí en México. Y luego después vemos la operación de importación. El destino. Exactamente. Hacemos o tenemos que visualizar en base a una fracción arancelaria de un producto, que es indispensable conocer la fracción arancelaria, conocer cuáles son los requisitos que nos van a requerir en nuestro país, en el extranjero, y ayudarle a nuestro cliente a que el producto no se detenga. Puede ser algo tan sencillo como el decir hecho en México y que no venga marcado, por ejemplo, una artesanía. Y algo un poquito más delicado donde tengamos que hacer pruebas de laboratorio, tengamos que mandarles algún tipo de certificado sanitario, fitosanitario, y en base a eso nuestro cliente puede hacer el proceso de importación. Y esta fracción arancelaria también nos va a servir para que podamos generar esta visión con nuestro cliente de a lo mejor un certificado de origen si tenemos algún país con el que tengamos tratado y hacer la validación de una revisión primero del origen para después emitir el certificado correspondiente y nuestro cliente pueda tener un pago de impuestos menor y de esta manera también podamos ser mucho más competitivos a nivel mundial. ¿Este es un proceso paralelo o es como primero lo nacional y después el destino? ¿O si puedes ir tú como empresa haciendo las cosas al mismo tiempo? ¿Cuál sería como que tu recomendación? Podrá ser que lo podamos hacer en paralelo y hay otras que sí requieren una preparación previa. Por ejemplo, si tengo clientes que son muy específicos, que tienen algún detalle muy particular, tendré que trabajar sobre certificados previos antes de que me lo solicite mi cliente. Por ejemplo, si estoy hablando de pieles exóticas, tengo que trabajar sobre un certificado CITES para la exportación. Eso me lleva cierto tiempo para entregárselo a mi cliente porque mi cliente también ese certificado lo tiene que tramitar a la importación y requiere cierto tiempo. Entonces hay que hacerlo con colchoncitos, exacto. Y cuando llegue el producto, no causar almacenajes, demoras o que el producto esté ahí estancado. Sí, o si son perecederos, imagínate. Exacto, en un tema de perecederos hay que ser muy, muy cuidadosos. Y hay otro tipo de certificaciones que ya lo veremos con Carlos Rodríguez. Sí. Que te hablan, por ejemplo, de alguna certificación GRAP, que son certificaciones que no te requiere una normatividad como tal, pero sí te lo requiere a nivel comercial. Claro. Y este tipo de certificaciones te pueden estar tardando ya varios meses. Entonces, sí hay que ir trabajando cuando estamos en búsqueda de ciertos clientes en cómo generamos esta estrategia, una de venta de producto y la otra de que nos vean como una empresa confiable a nivel comercial. Competitiva. Exactamente. Ahorita mencionamos algo bien importante que son todos estos retos o problemas que tienes que prever para no entorpecer todo tu proceso. ¿Qué barreras o desafíos pueden enfrentar las empresas al incursionar en el comercio exterior y cómo podrías así a grosso modo recomendarles que las puedan ir sorteando, ¿no? Lo más común, digamos. Claro, lo que tenemos nosotros allí en COFOSE y se da de manera muy continua es que nos pregunten la fracción arancelaria y en base a eso ver las regulaciones y restricciones no arancelarias. Una vez que se tiene eso, se validan las certificaciones y eso nos va dando todo este panorama. Hay que visualizarlo siempre desde antes, incluso a lo mejor si alguien está planeando ir a alguna feria, que veamos esto a lo mejor unos 2 meses antes. Estar planeando también los costos de logística cuando llegamos a una feria o cuando llega nuestro cliente que nos diga, oye, pues ¿cuál es el precio de tu producto? Pues es un precio en Eswork. Oye, pero dame el precio en CIF puesto en este puerto o dame un DDP o hay veces que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, nos dicen dame un FOB en Laredo. Y ahí hay que entender que hay términos que son los Incoterms, que son los comúnmente utilizados. Los platicabas hace ratito. Exacto. Y hay otros términos que son los RAFT, que es como un dialecto de los Incoterms que solamente se utiliza en Estados Unidos. Entonces hay que entender también ese dialecto que podamos dependiendo tener. del país destino de tu exportación, también seguramente van a ir cambiando muchas regulaciones. Exacto. ¿No? Y eso a veces nosotros si nos quedamos así de, yo estoy viendo los Incoterms y no estoy viendo a mi principal cliente, que puede ser los Estados Unidos, a donde mandamos más del 80% de nuestras exportaciones, y no entiendo ese dialecto, pues ahí nos vamos a quedar así como de, mi cliente está mal y yo le ofrezco algo que no estoy entendiendo y no me estoy poniendo como en sus zapatos. O a lo mejor ya hasta estás en la feria exponiendo muestras que puedes meter hasta viajando en cualquier... O sea, cruzas la frontera como turista, por ejemplo, llevas tus muestras, lo expones y cuando te hacen el pedido, pues ya no puedes traer nada, ¿no? Porque pues no te falta un montón de proceso para poder cubrir la demanda que te está pidiendo ya tu cliente, ¿no? Exacto. Y hay que prever, Gallo, esta cuestión es bien, bien interesante. Lo que nosotros hacemos en esta operación es generamos siempre con las empresas la estrategia y tratamos de visualizar cuál va a ser
En primera, Ujú. si vamos a mandar muestras o muestrarios, si esas muestras o muestrarios se van a vender, si hay algún mecanismo con el que podamos entrar sin el pago de impuestos, porque a veces cuando vamos en las aduanas perdemos esa visión de yo traigo una muestra que es para Sí. efectos comerciales y una muestra que es para efectos de aduanas. Ok. Para efectos de aduanas se perforan, se inutilizan y eso para la muestra a algún Sí, cliente ya para comercial ya no te va a servir. ya no te va a servir, incluso para mostrarlo. Ujú. Entonces, hay mecanismos como un cuaderno ATA que nos permite pasar muchísima mercancía sin pago de impuestos, sin manipular la mercancía y que te llegue un producto muy bonito y posteriormente cuando quieras regresar esas muestras aquí a México tampoco tengas pago de impuestos. Entonces siempre Ok. hay que tener esa visión de la normatividad hay que hacerla hacia nuestra, en favor Hacia de nosotros ajá. y no verlo como, ay, es que la ley es mala y me No, pues destruyeron son la mercancía. reglamentos, o sea, al Exacto. final de cuentas creo que nosotros también como país, o sea, hablando de México específicamente, pues también, aunque somos más laxos en quiénes y qué dejamos entrar al país, seguramente hay reglamentos que se deben de cumplir, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que acatarnos a las reglas de los destinos a donde queremos llegar. Exacto. Se nos está acabando un poquito el tiempo, ya está súper interesante, podríamos ir resumiéndolo, mencionaste un estudio de mercado, Ujú. estar previendo los posibles retos o los aranceles, la fracción arancelaria, comentabas, Así es. conocer obviamente toda esta terminología, asesorarse con expertos, acercarse a COFOSE. ¿Cuáles son las tendencias actuales de comercio internacional y cómo pueden las empresas empezar a adaptarse a esto nuevo que se está viviendo? La tendencia actualmente, por lo que hemos visto, Ujú. es la emisión de carbono y más con este clima que hemos pasado en las últimas semanas, meses. Sí, horrible. Horrible. Entonces, la emisión a 0% de Ujú. carbón lo vemos tanto en empresas navieras como Ok. en los propios consumidores que ya están más enfocados al cuidado tanto del medio ambiente como los productos que están consumiendo. Lo vemos desde moda hasta productos que Sí, estamos todo tiene que ser vendiendo. más sustentable. Exacto, que estamos vendiendo en un producto general. Entonces, hablando de un plástico reciclado, Ujú. hablando de la reutilización de ciertos productos y tratando de hacer lo menos posible en cuanto a gastos que solamente es un producto de moda o un producto que utilices y deseches. Por ejemplo, en la Unión Europea ya no se permiten los desechables de un solo uso. Sí. Entonces, ya estamos avanzando en esta cuestión. La otra que estamos hablando es la cuestión del derecho de los trabajadores también está Sí, siendo las muy reformas importante. laborales. Ujú. Exacto, esta reforma laboral nosotros la arrancamos con el TEMEC, fue un poquito Ujú. más específico, pero a nivel mundial traemos una serie de países y de empresas incluso o de ciudades que ya están vetadas porque están Wow. generando cierta, pues bueno, estás un generando abuso, riqueza ujú. a costa de los derechos humanos. Explotar. Ajá. Exacto. Entonces, ya los países se están uniendo, la Unión Europea y Estados Unidos están siendo muy fuertes Ujú. y esa presión también está llegando a México para que incluso nosotros ya no produzcamos y no importemos productos donde tienen mira, qué interesante. materias primas Ujú. provenientes de mano de obra explotada. Órale. Y eso también nos lo están vigilando a nosotros. Entonces Ok, también tenemos varias qué bueno. llamadas de atención. Afortunadamente hemos salido muy bien dentro de estos mecanismos de respuesta rápida dentro del TEMEC, cuando no se respetan, por ejemplo, los derechos sindicales. Y esa es una tendencia bastante interesante que nosotros tenemos que visualizar en cuanto a tener un marco normativo en cuestión de la Ley Federal del Trabajo que podamos generar. La otra es, y también lo hemos platicado Sí. en los podcasts sobre el nearshoring, tenemos Sí, que ser muy ya lo vemos en ágiles. todos lados. Ajá. Exacto, tenemos que ser muy ágiles con esta proveeduría. Ujú. Cuando alguien nos pregunta, necesitamos un producto, no están buscando la calidad ni los Ujú. precios que tenemos en China, pero sí tenemos que ser muy ágiles en cuanto a la A la respuesta que sí. tenemos con nuestros clientes. Entonces, dentro de esta respuesta, también tenemos que poner nuestro factor diferenciador, uno en Ujú. la sustentabilidad, en las emisiones cero de carbón Sí. y en estas cuestiones de los derechos laborales. Y al final de cuentas estamos integrando un panel, una estrategia a nivel regional, hablando Ujú. de América del Norte, donde nuestros principales socios comerciales están aliándose con nosotros y más, por ejemplo, hablando del TEMEC con los diálogos de alto nivel, Ujú. donde se establecen niveles o fases donde México tiene que estar participando desde semiconductores, Ujú. desde las pequeñas y medianas empresas, sustentabilidad, los derechos laborales, y se están armando estrategias incluso con recursos económicos.
O sea, hay que aprovechar Ok. esas estrategias para que nuestras empresas pues podamos Ujú. tener este nivel de crecimiento que estamos teniendo y ahorita pues darle un poquito de Perfecto. acelerón, ¿no? Muchísimas gracias, Jazz. Está súper interesante. Jazz es parte también de un programa de la COFOSE que se llama Aprende a Exportar, para que estén pendientes en nuestras redes sociales también de la próxima edición. Y se acerquen a COFOSE para también tener una asesoría mucho más profesional y más puntualizada para cada empresa. Jazz, muchísimas gracias. Al contrario, Síganos por gracias a favor ti, en Dani. redes sociales y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ti. Jazz. Gracias. Gracias por escuchar Global Talk, un podcast de COFOSE, Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.